Hola chicos, quería hacerles un video para un poco entender lo que habíamos hecho en la última práctica, así que espero que me puedan seguir. A ver, habíamos realizado, recuerdan en la práctica, la hidrólisis del almidón, correcto. Hemos hecho o preparado estos 4 tubos de ensayo, ok, estos 4, y le habíamos dado distintas condiciones, decíamos, ¿no? Distintas condiciones para que se pueda hidrolizar este sustrato, el almidón. Ok, entonces analizando cada uno de ellos es que vamos a predecir si es que ha habido hidrólisis del almidón o no, porque si se acuerdan, estos eran los tubos de ensayo que ustedes han trabajado y pues son soluciones transparentes, no nos dice mucho, pero sabiendo lo que yo coloqué en el tubo de ensayo puedo decir si es que hubo hidrólisis o no. Entonces en el primer tubito agregamos almidón, buffer, hemos agregado cloruro de sodio, y el buffer, la función es para mantener ese pH de 6.8, que es el ideal para esta enzima. Cloruro de sodio estamos agregando porque el ion cloruro es el activador de la amilasa salival. Bueno, en este tubito no hemos agregado amilasa salival, por lo que yo pues debo decir de que no se debe hidrolizar ese almidón y debe seguir intacto ahí el almidón, ¿no? En cambio, en el tubo 2 y el tubo 3, 2 y 3, estoy agregando tanto almidón, buffer en ambos casos, pero en uno estoy agregando cloruro de sodio y en otro agua. Y claro, almidón. Este es enzima, ¿no? He llevado a incubar un tiempo adecuado de 20 minutos y por lo que debe hidrolizarse el almidón. Pero ¿cómo es la hidrólisis en este caso? La hidrólisis del almidón será, perdón, esa regla se me metió ahí, el mayor, ¿no? En el tubo 2 hablo de una hidrólisis total. En cambio, en el tubo 3 habrá, digo, una hidrólisis parcial. Eso es por el cambio que he hecho acá. Por un lado tengo el ion cloruro, pero por otro lado tengo solo agua. Claro, hay otras condiciones, de todas maneras, por eso es que la enzima puede actuar. No en igual forma, pero sí. En cambio, en el tubo número 4, ¿qué estoy colocando? Estoy colocando el sustrato, ácido y la enzima. Por supuesto, a temperatura adecuada. ¿Qué va a pasar acá? Que el almidón no se debe hidrolizar por la presencia de este ácido clorhídrico, que lo que está haciendo es inhibiendo a la enzima, ¿cierto? Por lo tanto, no habrá hidrólisis en este caso. No hidroliza, al igual que en el primer tubo. No hay hidrólisis también. Ok. Bien, entonces como en los 4 tubos anteriores ya dijimos o concluimos de que en algunos hubo hidrólisis, en otros no, pues ya por las razones explicadas. Ahora hemos tomado esos tubitos de ensayo, ¿no? Tengo acá los digeridos, dice el tubo 1, el tubo 4, y estos han sido puestos a reaccionar en presencia de ácido clorhídrico y el Lugol. Lugol, ¿por qué? Porque yo sé que si sigue presente el almidón, acá, si esta muestra es almidón, cuando yo le agregue el Lugol, va a dar una coloración, ya sabemos, azul-violeta, ¿no? Entonces, tomando digerido del tubo 1, cuando le coloque el Lugol,
¿qué obtuve? Obtuve esta coloración de este tubo número 5, que era una coloración azul. Que sea el azul indica de que el almidón sigue presente, y sabemos que en el tubo 1, que es de donde yo tomé para hacer esa reacción, pues no había enzima y por lo tanto el almidón no se podía degradar. En el tubo número 2, 6, ¿no? En este caso tomé digerido del tubo número 2 y le agregué también ácido ilugol. Esto es lo que obtuve. Este tubito de ensayo, el número 6, que está incoloro. Entonces, que me dé incoloro, ¿qué significa? Primero, no es azul, quiere decir que ya no hay almidón, ¿cierto? Pero formó algo, o sea, al hidrolizarse ese almidón, cuando le agregué la enzima, ¿recuerdan? Y las condiciones óptimas necesarias, y yo le agrego lugol, pues ha formado ciertas dextrinas que toman una coloración en presencia de ese lugol. Cuando se forma las acrodextrinas, eso viene por una hidrólisis total. Al colocar el lugol me debe dar incoloro. En cambio, puedo tener también una coloración rojizo, y es porque hay presencia de eritrodextrinas. ¿Y cuándo hay presencia de eritrodextrinas? Cuando la hidrólisis ha sido parcial, ¿no? Como dijimos en el digerido del tubo número 2, la hidrólisis era total, y al colocarlo con lugol me dio acrodextrinas, por lo tanto, ¿no? Acrodextrinas. Esto es lo que he formado, que con lugol dio incoloro. En cambio, cuando yo coloqué en el tubo 7, coloqué el digerido del tubo 3 con el lugol, entonces, ¿qué tengo? Una solución rojiza, como ven acá, rojiza en ese tubo número 7. ¿Y eso es por qué? Porque ha formado ciertas dextrinas que se llaman eritrodextrinas por una hidrólisis parcial, ha podido llegar hasta eritrodextrinas, dando esa coloración rojiza que observo en este tubo número 7, ¿no? En el tubo número 8 he colocado el digerido del tubo 4 con ácido ilugol. Entonces me dio este color azul, ¿no? Ese es el tubo número 8, azul. ¿Qué quiere decir eso? Que el almidón sigue presente, por supuesto, para que salga azul, ¿verdad? Porque ha reaccionado ahí el lugol con el almidón. Y obviamente me acuerdo de que acá en el tubo del digerido número 4 le puse ácido clorhídrico, por lo que no pudo actuar la enzima, ¿no? En ese medio ácido, y no pudo digerir al almidón. ¿Correcto? Bien, luego tenemos la determinación del producto, ¿no? Acá es el producto. Voy a determinar la presencia del producto. Si es que el almidón se ha digerido, ha formado ciertos productos que ustedes me dijeron. Puede formar maltosa, maltotriosas, dextrinos o incluso glucosa. Por el tiempo de 20 minutos que le di, puede llegar a formar glucosa. Entonces, para eso he preparado el tubo 9, 10, 11, 12 y 13, tomando digeridos del tubo 1, 2, 3 y 4 y haciéndolo reaccionar con Benedict. ¿Por qué Benedict? Porque ya vimos en la clase que Benedict reacciona, ¿no? Una solución de color celeste, turquesa, en presencia de azúcares reductores como la glucosa, reduce al cobre de +2 a +1, formando lo que se llama el óxido cuproso y formando estos precipitados rojo, ladrillo, naranja, dependiendo de la concentración de estos azúcares reductores. Entonces, ¿qué sucedió en su tubo 9? En su tubo 9 ustedes colocaron el digerido del tubo 1. Ya me acuerdo que había pasado en el tubo 1. No le puse enzima. Entonces el almidón no se tuvo que digerir. Por lo tanto, al ponerlo en contacto con Benedict, fíjense acá, sigue la misma coloración que el reactivo. No hay formación de óxido cuproso, y eso quiere decir que no hay productos que se han formado de la hidrólisis del almidón.
En cambio, en el tubo 10 y en el tubo 11, también digirió el tubo 2, digirió el tubo 3 con Benedict. Fíjense, acá está el tubo 10, el tubo 11. Yo veo claramente la formación de un precipitado de óxido cuproso allí, ¿no? Que incluso es más que en el tubo 11, más color o precipitado observo allí. Y eso es porque, porque había una diferencia, ¿no? Que dijimos en el tubo 2 y en el tubo 3, que se había colocado en vez de ion cloruro, que lo puse en el digerido tubo 2 y en el 3 puse agua. Eso hacía una diferencia y por lo tanto había una hidrólisis total en el tubo 2 y una hidrólisis parcial en el tubo 3. Por lo tanto también van a formar pocos o más producto en el 10 y menos producto en el 11, perdón, el óxido cuproso formado, porque hay menos producto o más producto formado también, ¿no? Más producto formado, más óxido cuproso. Menos producto formado, menos óxido cuproso. ¿Cuáles son los productos de la hidrólisis del almidón que son azúcares reductores? Pues maltosa, glucosa, ¿verdad? Estos son azúcares reductores. En el tubo 12 puse el digerido del tubo 4 con Benedict y fíjense, claramente observo que no hay reacción. Sigue el mismo color del reactivo de Benedict. Y esto es porque al tomar digerido el tubo 4, en el cual le puse ácido clorhídrico, impidió que la enzima trabaje sobre ese almidón y no pueda ser degradado. Y el almidón con Benedict no reacciona. El tubo 13, ¿qué sucede? He puesto glucosa y reactivo de Benedict y claramente se ve la reacción que debe dar con un azúcar reductor. Finalmente hicimos un experimento para ver qué carbohidratos eran azúcares reductores. Trabajamos con glucosa, fructosa, maltosa, sacarosa y el almidón. Y coloqué 4 gotitas con el reactivo de Benedict. ¿Cuáles fueron los resultados después de someter a los 100 grados centígrados? Claramente se ve que la glucosa, por supuesto, hay reacción, ¿no? La fructosa también hay reacción. La sacarosa también hay reacción. Perdón, la maltosa es esta. Y la sacarosa no hay reacción. El almidón tampoco. Entonces, glucosa y fructosa sabemos que son monosacáridos, por lo que puedo concluir que todos los monosacáridos son azúcares reductores, tienen su grupo funcional libre y pueden reducir al cobre. Entre los disacáridos, tanto entre los disacáridos como por ejemplo, la maltosa, en este caso maltosa, sacarosa, maltosa reaccionó, sacarosa no lo pudo hacer, y esto es porque no todos los los disacáridos son azúcares reductores, ¿no? Hay algunos que sí, como la maltosa por tener su grupo funcional aldehído libre, en cambio la sacarosa no, esa configuración impide o no tiene un grupo funcional libre que pueda reducir al cobre. Finalmente, los polisacáridos como el almidón no pueden reducir el cobre. Y claramente vemos allí, ¿no? Que no ha cambiado de color. Bien, eso es todo, chicos. De repente para un poquito recomendar, si es que en el examen se les pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones óptimas para que trabaje adecuadamente su enzima? Ustedes han aprendido los factores que afectan la actividad de una enzima en la clase pasada. Y tienen que saber responder, o sea, si ya saben que el pH va a influir, ¿cuánto es el pH adecuado acá, no? Ya sabemos que la enzima amilasa salival trabaja un pH adecuado de 6.8, entonces no solo me respondan pH, sino ¿cuánto? 6.8. ¿Qué temperatura, no? Si la temperatura es otro factor, ¿qué temperatura? 37 grados, por supuesto. El tiempo de incubación era importante acá y le hemos dado un 20 minutos de incubación, ¿correcto? Y el activador, ¿cuál es el activador? El ion cloruro. Bien, espero que esté claro. Cualquier cosa me pregunten a través de su delegado.